El histórico bastión hispano de Donald Trump en la Florida, estimados amigos de María del Carmen, se está desmoronando irremediablemente. Es un fenómeno profundo que ya no tiene marcha atrás, por más que intenten detenerlo desde la cúpula. Les hablo con la experiencia de los años, esos hispanos que otrora daban la vida entera por el proyecto político de Trump, le están dando la espalda en lo que antes era su zona ultrarrepublicana más segura. A estas alturas del partido, el pánico es palpable dentro del círculo más íntimo de Donald Trump, porque si pierden esto, francamente, se quedan sin nada. Y todo este descalabro es obra de un solo individuo, el señor Randy Fine, quien se ha convertido en la peor pesadilla para las aspiraciones republicanas en un distrito que es absolutamente clave en la Florida. Analicemos el contexto histórico, porque durante décadas nos vendieron el mito de que el voto hispano en la Florida era un territorio conquistado, especialmente entre los exiliados cubanos y los hermanos venezolanos radicados en Miami, así como los puertorriqueños que, siendo ciudadanos estadounidenses, se han asentado fuertemente en áreas como Orlando, comunidades que al final del día mostraban una lealtad ultrarrepublicana. Era una tendencia que la estadística electoral nos confirmaba proceso tras proceso. La narrativa política tradicional era sencilla. El hispano es, por naturaleza, de valores conservadores. Repudia el socialismo, sobre todo aquellos que huyeron convencidos de que la ruina de Venezuela o Cuba no radicaba en factores externos, sino en el mismísimo modelo socialista. Bajo esa premisa, el hispano se alineaba con Trump, y vaya que les funcionó durante muchísimo tiempo. Como parte de una estrategia política muy bien calculada, lograron concentrar a vastos sectores de venezolanos y cubanos, sectores profundamente lastimados por regímenes de izquierda a los que culpaban de su doloroso exilio, llevándolos en ocasiones a renegar de su propio entorno cultural y abrazar incondicionalmente las filas del Partido Republicano. Es una lógica sociológica que duele constatar, pero es la realidad que había imperado en la región. Aunque este bloque nunca ha sido un monolito perfecto, existía una memoria compartida. Sin embargo, lo que observamos hoy en el sexto distrito de la Florida es el caso de estudio perfecto de cómo la situación se le ha volteado drásticamente a Donald Trump. Hablamos de una demarcación que por regla general debería ser un bastión infranqueable para cualquier conservador, pero que hoy tiene a la dirigencia del partido con los nervios destrozados. ¿Y saben cuál es el motivo de fondo? Que antaño se jactaban de que allí ganaban holgadamente, incluso postulando a una mascota. Literalmente, el candidato que fuera tenía la victoria asegurada. No obstante, el aspirante que impulsaron, Randy Fine, ha resultado ser un sujeto con una asombrosa vocación para dispararse en el pie a cada instante. El adversario más letal de los republicanos en esa región es su propio candidato, provocando que los hispanos del distrito digan, con justa razón, señores, ya basta. Para que comprendan la magnitud de este despropósito, les cuento que Randy Fine, actual congresista por ese distrito, ocupó la silla que dejó Mike Waltz al unirse a la administración de Donald Trump. Hicieron un enroque político con Fine, un viejo lobo de mar que ya había sido senador estatal, y cuya única constante a lo largo de su carrera ha sido su peculiar talento para emitir los comentarios más deplorables en el instante menos oportuno. Imagínense a un Trump, pero en versión folclórica floridana, que hace poco se atrevió a publicar en sus redes sociales un comentario infame sobre elegir entre perros y musulmanes. Textualmente afirmó que si los obligaran a decidir entre perros y musulmanes, no sería una elección difícil. Es algo inaudito, un legislador de esta gran nación insinuando semejante barbaridad. Y cuando estalló la previsible indignación e incluso sus correligionarios exigieron su renuncia, su cínica respuesta fue reafirmar que esa era su forma de ser. Lo hizo con absoluta impunidad y nulo remordimiento. Y créanme, esto es apenas asomarnos al abismo, porque al escudriñar su trayectoria, muy alineada a la doctrina de Donald Trump,
Descubrimos perlas, como aquella vez que aplaudió el fallecimiento de un sujeto que agredió a agentes de migración, tildándolo de insurreccionista, o cuando declaró que sería un día glorioso para acorralar y deportar a todos los indocumentados, haciendo especial énfasis en quienes escuchan la música de Bad Bunny. En términos prácticos, sentenció que todo oyente de ese cantante sería sujeto de deportación. Para colmo, se puso a inventar estrofas falsas del artista. Las difundió descaradamente como si fuesen verídicas y exigió que se sancionara a grandes cadenas de televisión. Llegó al absurdo mayúsculo de solicitar la deportación del mismísimo Bad Bunny. Ignorando por completo, en su profunda miopía política, que el joven es oriundo de Puerto Rico, territorio estadounidense. Este congresista fabrica evidencias y corre a presionar al gobierno para castigar y expulsar al artista de su propio país. Piénsenlo un segundo. Exigir que deporten a un ciudadano de Puerto Rico fuera de Estados Unidos. Aquí radica el meollo del asunto, el factor hispano que le está provocando severas migrañas al expresidente Trump. Cuando este señor Fine embiste contra Bad Bunny, no arremete únicamente contra una figura del espectáculo, ataca directamente la dignidad de toda la comunidad boricua. Y no debemos olvidar que en la Florida, primordialmente en la región central, que es el núcleo republicano, reside una pujante comunidad puertorriqueña, ciudadanos trabajadores que apostaron por Trump, que compraron su discurso económico y confiaron en que defendería sus intereses. De buenas a primeras se topan con la dantesca escena de un representante republicano insinuando que los boricuas merecen ser exiliados por sus gustos musicales. Es un dislate geográfico y jurídico, puesto que Puerto Rico es Estados Unidos. ¿A dónde pretenden deportarlos, por el amor de Dios? Para perfiles como el de Fine, esas nimiedades no tienen relevancia, pues su estrechez mental es tal que desconoce las nociones más elementales de nuestra geopolítica. En su esquema ideológico, cualquier individuo que articule una palabra en español recibe automáticamente la etiqueta de extranjero indeseable. Y es esa ceguera la que está provocando que miles de votantes hispanos en la Florida pongan un alto definitivo a estos atropellos. Como bien sabemos los que peinamos canas, cuando el agravio se torna personal, cuando mancillan tus raíces, tu lengua y a tu gente, la promesa de la prosperidad económica pierde todo su peso en la balanza. La comunidad ha despertado a la cruda realidad de que, a los ojos de esa facción, siempre cargarán con el estigma del inmigrante, por más que sean parte de Estados Unidos. Desde la óptica obtusa de Finn, el boricua sigue siendo un fuereño simplemente por el hecho de hablar en la lengua de Cervantes. La ironía de toda esta situación es que mientras la maquinaria de Trump presiona ferozmente por rediseñar los distritos electorales en Florida para rasguñar escaños republicanos ante la inminente debacle, Randy Fine se atrinchera en la postura contraria, suplicando desesperadamente a Tallahassee que no modifiquen las fronteras de su territorio. ¿La razón? El muy astuto sabe que si le alteran la demografía del distrito quitándole o sumándole áreas, su carrera política estará liquidada. Observen la paradoja. El militante más radical, el que destila veneno contra el migrante, logró su curul precisamente gracias al sufragio hispano, que hoy denigra sistemáticamente. A mis años, aún me sorprende cómo pudo sostenerse tanto tiempo, pero finalmente el núcleo más ortodoxo, compuesto por cubanos y venezolanos en Florida, que históricamente representaron el bastión inexpugnable del conservadurismo en el Estado, está abriendo los ojos, ya están despertando, y mientras Trump exige avanzar, Fine implora que se detengan porque sabe que los cambios sellarán su sepulcro político. Cuidado, que este no es un tropiezo minúsculo para las filas republicanas. Los sondeos internos más recientes revelan un panorama desolador, con un saldo claramente negativo. Estamos hablando de una caída de 7 u 8 puntos porcentuales para Donald Trump en la Florida, lo que él consideraba su patio trasero, el estado que lo catapultó al poder en el año 2020. Y hoy, individuos como Fine, convertidos en la cara visible del partido, le están aguando la fiesta,
porque el electorado tiene mucha memoria y no es tonto. Los latinos en Florida conocen a la perfección el valor del sudor en la frente y lo que cuesta estirar el presupuesto. Sufren en carne propia la inflación al pagar los alimentos, el combustible, la hipoteca y los seguros, viendo cómo el salario se esfuma antes de la quincena. Y al presenciar a un señor como Fine, desde la comodidad de su mansión millonaria frente al mar, dictando sentencias de deportación contra quienes hablan español, el cambio de percepción popular se vuelve inevitable. Es por ello que los habitantes del Distrito 6 merecen estar representados por alguien que comprenda las penurias del pueblo y, sobre todo, que respete a la comunidad que le otorgó el poder. La gratitud es la memoria del corazón, como decían nuestros mayores, y es precisamente esa falta de decencia lo que está en juego hoy. Les aseguro que la ciudadanía en esa región, incluyendo a viejos republicanos, está profundamente hastiada de los ataques y de tolerar a un líder que los menosprecia abiertamente. Muchos ni siquiera encajan en el perfil migratorio que él dibuja, pero son condenados simplemente por su herencia idiomática. Hablamos de una hostilidad sistemática, una obsesión enfermiza contra lo hispano por parte de un legislador que gobierna una zona eminentemente latina. Este distrito se les desmorona no por culpa de los demócratas, sino por la radicalización destructiva de su propia derecha, espantando a su electorado más leal. Imagínense la gran decepción de aquellos hispanos en Florida que le apostaron ciegamente al proyecto de Trump, al toparse con personajes que les recuerdan a diario que jamás los considerarán parte de los suyos. Han comprendido dolorosamente que nunca serán vistos con la misma lente de pertenencia que la élite tradicional. Y en la política, estimados amigos del canal María del Carmen, cuando le das la espalda a tus bases, cuando el pueblo dice ya no más, es cuando el monumental castillo de naipes colapsa inexorablemente. Trump lo sabe muy bien y por eso reina el pánico. Si las murallas de su querida Florida comienzan a resquebrajarse de esta forma, imaginen el panorama sombrío que le aguarda en el resto de la nación.